tenemos nada más y nada menos que 82% de humedad. Terrible, terrible la humedad que estamos padeciendo los mendocinos, aunque bueno, ya lo veo que también tenemos en línea a Omar Nievas y esboza una sonrisa cuando decimos que nos está matando la humedad. ¿Cómo estás, Omar? Bienvenido aquí a Radio Post, bienvenido a Entorno Pymes, un gusto enorme poder tenerte aquí compartiendo esta mañana con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Sí, me río con lo de la humedad porque conozco Mendoza y sé que es un clima precioso y la humedad siempre es baja, con lo cual claro. La deben estar pasando mal, como la estamos pasando mal nosotros en Buenos Aires, que es un clima siempre húmedo, ¿no? Exactamente, y esta semana que han tenido, no sé cómo estará hoy en temperatura, pero semanas de sensación térmica de 46, 47 grados, terrible, encima con cortes de energía en algunos sectores. Sí. La verdad es que anoche llovió acá en Buenos Aires y hoy bajó la temperatura, pero creo que va a ser un día o dos que nos va a dar un poquito de oxígeno y después otra vez arriba el calor y la humedad. Sí, no, la verdad que se está haciendo sentir el clima, ¿no? La verdad, todo esto cuando hablamos de cambio climático, que algunos creen, otros no, pero creo que sí, efectivamente, hay algo que está pasando que nos está haciendo que tengamos estas variables tan drásticas en la temperatura, lo que ha pasado en Bahía Blanca, terrible, con todo este temporal. La verdad que el clima nos está hablando, la naturaleza nos está hablando de alguna manera, y creo que es hora de empezar a prestarle atención desde cualquier punto en el que nos toque estar, ¿no? Desde el que aporta desde su casa, o el emprendedor, que hay que empezar a pensar también en emprendimientos más sustentables, ¿cierto, Omar? Sí, tal cual. Creo que debemos ser protagonistas desde donde nos toque actuar, desde claro, lo que hagamos en nuestro metro cuadrado, pero debemos ser protagonistas de ese cambio, debemos llevar adelante esa transformación y sin hacer grandes acciones, simplemente desde lo que podemos lograr nosotros mismos. Exactamente. Bueno, para entrar un poco en el tema, que cuando vi un posteo que hiciste en LinkedIn, ¿no? Me llamó mucho la atención y dije, bueno, de esto es lo que tenemos que hablar hoy aquí en el programa. Hablabas en tus redes sociales de justamente esto, ¿no? De lo que cuesta emprender y de lo que muchas veces al emprendedor nunca le contaron, nunca le dijeron. Empecemos la introducción de este tema que pusiste en tapete allí en LinkedIn, y que fue el que nos dio el título también para el programa de hoy. Bueno, sí, en general el ecosistema emprendedor o todo lo que tenga que referir, o sea, referido al ecosistema emprendedor, tiene ya como una mística y que a veces confunde pensando que emprender es fácil. Sí. Que cualquiera puede crear un unicornio, ¿sí? Claro. Y no es así. Emprender es como crear un negocio, como poner un comercio, como iniciar una industria. Es trabajo, es planificación, pero sobre todo es estrategia, claro, ¿no? Y para eso hay que prepararse. Este es otro punto fundamental. Veo muchas veces emprendedores que se lanzan a emprender y no les falta formación. Y eso es uno de los principales motivos que después desaparezcan o mueran en el intento, ¿no? Seguro. Entonces yo creo que la formación, la estrategia, más allá de la actitud y la voluntad, y obviamente la planificación son elementos necesarios para poder emprender. Entonces, desde ahí va mi posteo. Claro. Hay como una idealización de los emprendedores y que es fácil. Bueno, ya lo dijo Jeff Bezos. Me tomó 10 años para tener ese éxito de la noche a la mañana. Sí, no fue de un momento al otro que dijo, bueno, ya, claro, mirá lo que tengo, uy, qué grande. No, llevó su tiempo. Sí, tal cual. Además no hay avances milagrosos. Uh-huh. Es trabajo arduo, es analizar todos los días
es analizar el entorno, analizar qué puedo mejorar, analizar a la competencia, qué por ahí no está haciendo o que no está haciendo del todo bien, y generalmente nos abren oportunidades de negocios. Entonces, es un trabajo como cualquier otro. Sí. Es un trabajo arduo, por ahí con la diferencia de que muchas veces iniciamos solos o con un socio, y se espera un crecimiento rápido. A veces ese crecimiento rápido no es lo mejor, no es lo mejor. Exactamente. Mira, hace unas semanas atrás, bueno, con alguien que compartimos también grupos de trabajo y con quien hablamos semana a semana, que es Guillermo Vargas, lo conocé de Perú, uh-huh. Que estuvo aquí en Mendoza presentando una de sus herramientas basada en inteligencia artificial que se llama PowerCheck, para poder evaluar a los emprendedores. Y bueno, ya lo hemos explicado aquí en el programa, no vamos a entrar en detalle en particular en eso, pero él siempre dice en sus conferencias que tenemos que tener presente si vamos a darle alguna solución, si resolvemos algún problema para poder empezar a dar un paso en el emprendimiento. ¿Ese sería el primer paso o cuál sería la técnica correcta, digamos, para empezar? Bien. Primero, sí, soy uno de los que está haciendo las primeras experiencias, ¿no? Con el programa con la aplicación de Guillermo, que me invitó a participar y a probarla y hacerle algunos comentarios, lo cual estoy haciendo. Sí, lo primero es detectar ese problema, detectar si hay un verdadero problema, el cual yo podría llegar a resolver. Y muchas veces esto viene de la necesidad propia, de esa necesidad que yo tengo, porque tengo un dolor, tengo una necesidad y necesito resolverlo. Generalmente las personas, cuando tienen un problema, intentan resolverlo solos. Sí. Ahora, ante la imposibilidad de no hacerlo, salen a buscar una solución. Con lo cual, el kit de la cuestión del emprendimiento, lo primero es saber identificar bien un problema. ¿Sí? Decir, esto verdaderamente es un problema, esto es un dolor para algunas personas del mercado, después se verá si son muchas, si son pocas, cuáles son, pero ese es lo primero, antes de empezar a bosquejar cualquier solución. Cuando hablo de solución estoy hablando ya sea un producto o un servicio, y ahí involucro otro concepto, porque los productos y servicios que transforman en una solución no son más que un delivery de lo que después del análisis del problema podríamos empezar a ver la propuesta de valor único, eso que vamos a ofrecer para transformar la vida de otros o los negocios de otros, que claro. Es a través de nuestra propuesta de valor que tiene que ser diferenciada, ¿sí? Entonces, ahí viene el segundo paso, pero lo primero es analizar el problema, ver cómo puedo yo, desde mi propósito personal, cómo podría yo aportar algo y a partir de ahí crear una propuesta de valor, para después derivar, como dije, simplemente es un delivery, los productos y servicios. Pero primero tengo que hacer eso, tengo que identificar, sobre todo esto hablo, tengo que identificar bien cuál es ese segmento que tiene esa necesidad o ese dolor. ¿Sí? Después veremos dónde están, después veremos qué tamaño tiene, pero primero tenemos que ver a quién vamos a resolver el problema, porque no creamos cosas para nosotros, creamos cosas para otros. Claro. Para que otro nos compre y que obviamente es esto. Claro, y poder tener, pero si logro hacer esto de identificar el problema, que es el core de la solución, es el problema, es el corazón, entonces después puedo empezar a crear lo otro y a desarrollar lo otro, ¿sí? Que en última instancia va a ser el producto o servicio que pueda trasladar al mercado. Claro. Pero si en el camino voy siguiendo esos procesos, ya voy identificando a todas esas personas y voy pudiendo hacerlo. Entonces este es un proceso, que es otra cosa de la que quiero desmitificar, que todo sale solo y vendrá todo por añadidura. No, es un proceso que hay que seguir. Y también hay que tener... Sí, perdón, Omar.
No, adelante. Decía que, bueno, a esto que estamos hablando y que decíamos recién que tenemos que tener también a quien nos compre, digamos, ¿no? Porque exacto, no sirve tener la mejor solución, el mejor producto, si del otro lado no tenemos clientes que nos compren. Exacto. ¿Cómo el emprendedor también tiene que tener en cuenta esto, digo, ¿no? Que no gana solamente el mejor producto, sino también el que mejor lo vende. Sí, por eso es importante identificar bien el segmento de clientes al cual nosotros vamos a generar esa solución que le va a resolver esa necesidad que tiene. Uh-huh. Entonces, si yo empiezo con estos pasos, dentro de un proceso, ya cuando tengo el segmento, cuando empiezo a bosquejar los prototipos, empiezo a bosquejar los principios de solución, ya una de las cosas que es importante para cualquier emprendedor o para cualquier pyme inclusive, es validar que lo que estoy generando está bien, validar que el segmento es el correcto, ¿sí? Y automáticamente cuando entro en ese proceso de validación, estoy ya metiendo a esos futuros clientes en un embudo de venta. Entonces, ¿qué significa esto? En vender desde el inicio. ¿Sí? Con la idea, bajarla, planificar la estrategia, pero rápidamente pasar al hacer. Entonces puedo incorporar a esa parte de ese mercado en el proceso de desarrollo, que normalmente se conoce como co-creación de producto. Lo vas co-creando con tu mismo mercado para que a la hora de salir a vender el proceso de ventas fluya porque ya sabes quiénes son, ya sabes cómo lo quieren, ya sabes cuándo lo quieren. Entonces es un proceso que hay que seguir. Tiene pasos, tiene metodologías, existen metodologías las cuales uno debe conocer para poder desarrollarlo y tener éxito. Entonces sí, la venta porque la venta también en sí misma es un proceso. Entonces, claro, y esto acá también desmitifico que tengo el gran producto y lo voy a vender. No, la venta es un proceso y uno tiene que conocer ese proceso, no se da automáticamente de que salgo el producto. ¿Cuántas veces he visto que empezaron por el producto, salieron, se dieron cuenta que no tenía mercado, se dieron cuenta que no había mercado o no era como que se esperaba? Entonces lo primero es eso, es co-crear, es validar cada etapa del proceso de manera de ir ajustando, de ir iterando, y cuando llegue el verdadero momento de la venta, que es casi en el inicio, esto pueda fluir mucho mejor. Exactamente. Otra de las cosas que tenemos los emprendedores, me incluyo en esto y en este tema particularmente, que es el tiempo, que es la gestión del tiempo y de las decisiones que tenemos los emprendedores. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos? Me incluyo nuevamente en esto, al gestionar el tiempo y el negocio. Bien. Sí, es importante la pregunta, la verdad que es interesante porque forma parte del proceso de emprender. Uh-huh. ¿Sí? Una de las cualidades o habilidades que tenemos que desarrollar, es el manejo eficiente del tiempo. ¿Sí? Y concentrarnos y enfocarnos en lo que realmente es importante para nuestro negocio, ¿sí? El negocio en general, para nuestro negocio, empresa, emprendimiento o startups. Sí. Enfocarnos en lo que verdaderamente es prioritario en ese momento. Por eso es importante la planificación, el diseño de la estrategia, la planificación. ¿Por qué? Porque podemos ir poniendo determinados temas en distintas etapas. Entonces nos vamos a enfocar simplemente en lo que verdaderamente es prioritario para el emprendimiento, para las pymes, verdaderamente. Sí. Entonces voy resolviendo, voy midiendo, eso es otra cosa, establecer métricas, plazos en los objetivos para saber que si está cumplido puedo pasar a otra etapa. Lo importante también es registrar, es tomar feedback, es validar para después tomar decisiones basadas en información, que es tan importante, porque en los negocios si hay algo que hay que evitar y tratar de no apelar a ello, es a las sensaciones, a las creencias. Yo creo, yo pienso, tengo una sensación. En los negocios eso no va. En los negocios va los datos, ¿sí? Uh-huh. Van los datos. Uno obviamente tiene esa percepción basado en la experiencia, que también es valiosa, pero las decisiones deben ser tomadas en base a datos que voy recogiendo en el camino, que voy interactuando, que voy validando. Entonces después voy a tomar decisiones mucho más eficientes, mucho más seguro,
con menor riesgo y por lo tanto con menor costo. Perfecto. Una de las mayores incertidumbres que muchas veces nos aquejan a los emprendedores es el tema de las inversiones, ¿no? Porque uno empieza con un capital propio, o con el capital que muchas veces no pueden prestar algún familiar, algún amigo, pero en este caso, ¿cómo debemos los emprendedores dar ese paso de buscar la inversión? Aquel que crea en nuestro proyecto y que nos transforme, o nos dé, más que nos transforme, nos dé la posibilidad de ir cumpliendo estas planificaciones que hemos ido hablando. Bueno, ahí hay varias respuestas dentro de esa misma pregunta. Una de las cosas que dije hace unos minutos es que uno tiene que empezar a vender rápidamente, ¿sí? Empezar a vender para empezar a crear la solución, para ajustar la solución, para validar la solución. Entonces, de esa manera yo estoy monetizando rápidamente mi startup o mi emprendimiento o mi pyme. Rápidamente la estoy monetizando, aunque esté haciendo el MVP. O esté haciendo el producto mínimo viable, o esté haciendo el prototipo. Sí. Entonces, si yo puedo monetizar rápidamente, que es lo que yo generalmente recomiendo, ¿sí? Entonces voy a poder tener cierto ingreso que me va a permitir autofinanciarme, más allá de los ahorros que pueda poner, porque ¿cuánto tiempo puedo poner ahorro? Entonces, rápidamente, si yo logro que el negocio tenga un giro, ¿sí? Ese mismo giro me va a servir para autofinanciarme, que es lo que se conoce en el mundo de las startups, se conoce como bootstrapping. Claro. ¿Sí? Que es autofinanciarse, pero no autofinanciarse desde los ahorros, sino autofinanciarse desde la misma monetización del proyecto. Por eso tiene que ser en etapas tempranas, y sobre todo los founders o los creadores de ese emprendimiento, los emprendedores, son los que rápidamente tienen que salir a comercializar, aunque después tengan que hacer el producto o vayan ajustándolo en el camino, porque esa es la mejor manera. Hoy ya, para que te des una idea, hoy ya no es como era antes, de que vos creabas el producto, lo fabricabas y ahí todo el mundo salíamos y a venderlo y a ver qué pasaba, conocíamos un poquito el tamaño del mercado y con eso nos lanzábamos. Hoy el mundo de los negocios ha cambiado totalmente. Cambió, exacto. Hoy primero se analiza bien, por eso hablábamos, primero se analiza bien cuál es el dolor, cuál es el problema que está vigente, que está ahí, que se va a mantener en el tiempo, porque es lo único que se mantiene en el tiempo, el problema, y entonces a partir de eso, a partir de ese segmento, a partir de ese problema, empezamos a co-crear con el cliente, empezamos a co-crear las soluciones. Entonces eso nos implica menor recursos económicos, menor recursos humanos, menor recursos tecnológicos, porque lo vamos haciendo en la medida que vamos generando dinero. Bien. Esa es una manera, ¿sí? Que hasta hace poco no se valoraba mucho, pero hoy en día cada vez es más valorable. Después lo otro es los inversores de capital de riesgo, ¿sí? Normalmente lo van a conocer como angel investor o venture capital. Tienen distintas formas, o corporate venture capital, que son las grandes empresas haciendo de inversores de capital de riesgo. Pero lo importante de eso es, primero, tener todo el emprendimiento ordenado, ¿sí? Sí. Ordenado, documentado, en regla, y todo eso porque es una de las primeras cosas que nos van a pedir. Y después es importante analizar cuáles son las necesidades que también tienen los venture capital. ¿Cuáles son sus necesidades? Por ejemplo, ¿en qué vertical trabajan? Si se especializan en biotech, o se especializan en edutech, o se especializan en healthtech, que son distintas verticales de educación, de agropecuarias, de futuro del trabajo, de biotecnología, con todo. Entonces, entender bien, porque no solo los emprendedores han ido profesionalizándose, los inversores de riesgo también han ido profesionalizándose. Claro, todo el ecosistema se ha ido perfeccionalizando. Claro, todo el ecosistema se ha ido perfeccionando. Entonces tenemos que prepararnos como emprendedores para ver eso, analizarlos y ver cuál se ajusta a nuestras necesidades también. No solo las necesidades de ellos, sino que podemos hacer un fit con ellos porque estamos buscando mismos objetivos. Y a veces no solo es la plata. Hoy lo que se busca dentro de los inversores de riesgo no solo es el dinero, es el dinero, es los conocimientos que tienen
y la red de contactos que nos puede acelerar y nos puede abrir el mundo al cual estamos buscando. Por eso es importante ver primero cuál es la especialización. Entonces, no es solo buscar plata. Sí. Hoy es muy difícil que inviertan en una idea. Hoy probablemente inviertan en algo que ya está desarrollando, que tiene sus primeras ventas, aunque sea desde un MVP, algunos contratos ya hechos o arreglos comerciales ya hechos con otras empresas o con consumidores que están funcionando. Entonces ellos van a ver y van a analizar, porque los capitales de riesgo, el fondo de capitales de riesgo, en general, dependiendo de cada vertical, buscan un crecimiento rápido, ¿sí? Por un tema de negocio, es un negocio, es invertir en algo y tratar de sacar, como son de largo plazo, tratar de sacar el mayor retorno de inversión en parte a eso. Pero lo primero que van a hacer es asegurar su propia inversión. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que tenerlo en regla, tenemos que mostrar actividad, atracción, tenemos que mostrar el equipo es fundamental, porque ellos quieren ver y quieren saber quiénes lo componen para poder llevar adelante el proyecto. Bien, hemos tenido una clase durante estos minutos de todo lo que el emprendedor tiene que tener en cuenta para poder dar ese salto a empezar el emprendimiento, o bien darle ese salto de calidad que se necesita también para que hoy, de alguna manera u otra, aquel esfuerzo que estamos poniendo sobre la mesa de trabajo sea redituable en algún momento. Omar, te agradecemos muchísimo el contacto de hoy. Vamos a seguir contando con tu presencia, si así lo quieres, seguramente, porque vamos a hablar más adelante de otro tema muy importante que también vos estás trabajando desde tu consultoría, que es todo aquello que tiene que ver con los más 50, con aquellos emprendedores que pasaron ya una etapa y que hoy podríamos llamarlo como los talentos seniors. Eso lo vamos a charlar seguramente más adelante. Bien, un último mensaje que quiero dejar, porque por ahí a veces, viste, uno parece, wow, qué difícil. No, lo que yo quiero es anímense a emprender, anímense a crear. Si ven un problema que está por resolver, asegúrense de ser ese protagonista que pueden resolverlo. Entonces, anímense, hay que animarse, no hay que tener miedo. Las soluciones o las metodologías ya están. No se preocupen por eso, ya están. Hoy cada vez en el ecosistema en Argentina cada vez hay más herramientas, ¿sí? Incubadoras, aceleradoras, organizaciones intermedias, públicas, privadas. Está todo ese soporte, está todo ese apoyo que uno puede tomar para poder llegar y hacer todo esto que estuvimos hablando, poder resolverlo. Entonces, animo a toda tu audiencia a que se anime y a que sea emprendedor. Muchas gracias, Omar. Fuerte abrazo. Gracias a vos por la invitación. Hasta luego. Bien, así conversamos con Omar Nievas.